Recuerdo el viento que hacía volar mi larga falda negra y recuerdo el cansancio y el esfuerzo terrible para escalar la cumbre del monte Camerún. La roca se desmoronaba bajo mis pies y a cada paso me arriesgaba a precipitarme al vacío. Pero resistí y llegué hasta la cima. Ante mí se extendía el continente africano y el mar del Golfo de Guinea. Hacía 1 año y medio que me había marchado de Liverpool, vestida de luto después de la muerte de mis padres. En aquel momento, en la cima del trono del trueno, me sentí la reina de África. Me llamo Mary Henrietta Kingsley. Nací el 13 de octubre de 1862 en Islington, al norte de Londres. Me educaron según las costumbres victorianas, así que no pude ir a la escuela. Fue mi madre quien me enseñó a leer y a escribir. Sin embargo, tenía permiso para estudiar en la gran biblioteca de mi padre, que era el médico personal de un lord inglés y viajaba en su séquito, sobre todo por el norte de América. Allí empezó a interesarse por los usos y costumbres de los nativos sioux. Su padre era un trotamundos, un aventurero, que dejó embarazada a una de sus sirvientas, lo que pasa que tuvo la delicadeza de casarse con ella 4 días antes de que diera a luz, a Mary Kingsley, por cierto. Mi padre se dio cuenta de que yo era curiosa y estaba dotada para los estudios, así que hizo una excepción y empecé a recibir clases particulares de alemán, la lengua en la que estaban escritos la mayor parte de los textos científicos. No lo sabía entonces, pero me iba a resultar muy útil en el futuro. Un día entra en el despacho de su padre y le dice muy seriamente: déjame que te ayude. Déjame que te ayude en tus estudios de antropología, de botánica, de zoología, a traducir libros, que muchos de ellos vienen en alemán. Cuando él regresaba de sus viajes, pasábamos horas y horas juntos en la biblioteca y mi obligación era ordenar sus apuntes siguiendo sus indicaciones. En aquella época, a finales de 1800, las mujeres no iban a la universidad, así que Mary Kingsley nunca recibió formación académica. Incluso aunque a su hermano le pagaran la universidad, sin ser tan inteligente como Mary. Él sí fue a la universidad, pero ella no. De este modo, me apasioné por la medicina y las ciencias naturales y empecé a escribir mis primeros ensayos. Recuerdo que mi padre decía siempre que un hombre se entrega a la escritura por miedo, una mujer para curarse. Tenía 30 años cuando mi padre murió por unas fiebres reumáticas que contrajo durante uno de sus viajes. Mi madre, que estaba enferma desde hacía años, le siguió y murió 6 semanas después. El dolor atroz del luto se mezclaba con una especie de sentimiento de liberación. De repente me encontré sola. Así que creció en un hogar muy oscuro, miserable y triste. Sus padres fallecieron con una diferencia de semanas en 1892. Y Mary Kingsley se halla de repente, a los 30, con una libertad sorprendente. Disfrutaba de una renta anual de 500 libras esterlinas y era libre de decidir mi futuro, dado que mi hermano se había marchado a China y yo no estaba bajo su tutela. Quería seguir con los estudios científicos y etnográficos iniciados con mi padre y decidí viajar a África, donde él nunca estuvo. Yo iría por los dos y contaría todo lo posible. Mary Kingsley adoraba a su padre tanto como sentía rencor hacia él. Sentía rencor por limitarle la vida, en muchos sentidos, pero creo que también sentía una admiración secreta por él y quería ser como él. Diría que tenía una relación de amor-odio con su padre. Los amigos médicos de mi padre me desaconsejaron hacer un viaje así. Uno me enseñó un mapa con la distribución geográfica de las enfermedades y otro me dijo con sorna: si de verdad quieres marcharte a África, tienes que organizar tu viaje a la perfección y cuando estés lista, vete a Escocia. Pero si no eres inteligente y decides marcharte, toma 4 gramos de quinina al día. África Occidental era conocida como la tumba del hombre blanco. La gente viajaba allí habiendo enfermedades terribles, como el tifus, el cólera, la malaria, y era muy normal que los viajeros fueran
y nunca regresaran. El único que creyó en mí fue el doctor Albert Gunther, zoólogo del Museo Británico. Les propone, bueno, pues recolectar especies, peces, escarabajos, insectos, en una zona que solamente es recorrida en aquella época por comerciantes de esclavos o por, bueno, por hombres de negocios. Me llenó de contenedores y formol en los que debía conservar las muestras de animales que encontrase en África y que tendría que entregarle a mi regreso a Londres. Y uno piensa, ¿cómo podía moverse esta mujer con esos frascos? Esas cajas llenas de frascos, llenas de peces, de escarabajos, de arañas, que va recolectando. ¿Cómo los transportaba? ¿Cómo se movía con ellos? Me embarqué en Liverpool, directa al continente africano el 23 de diciembre de 1894. Quería descubrir otras cosas, lugares nuevos, nueva gente, pero por encima de todo quería descubrirse a sí misma. No obstante, pienso que ella quería renacer. En la aduana africana me pararon inmediatamente. Un oficial me señaló que no podía entrar en África porque era una mujer no acompañada. Lo miré y le respondí que en el manual de viaje de la Royal Geographical Society no se mencionaba el hecho de que para entrar en África fuese necesario un marido. El oficial selló mi pasaporte diciéndome que no iba a tener protección alguna. Mucho mejor. La primera dificultad que las mujeres tenían al viajar era el marcharse. La partida era el momento más difícil. Pero una vez se habían marchado, no creo que fuera mucho más difícil que en Gran Bretaña. Para una mujer del siglo XIX, ir a África Occidental en términos de conseguir agua y luz era menos traumático de lo que sería para mí en la actualidad. En Freetown, enseguida me puse en contacto con los traders, los comerciantes europeos que ya conocían la zona y las poblaciones más remotas que quería visitar para mis estudios etnográficos. Me ayudaron a montar un equipo de expedición formado por unos cuantos hombres. El jefe del grupo hablaba un poco de inglés y los dialectos principales de las tribus, de modo que podía ser un buen intérprete. Además de él, llevaba 3 porteadores. Pactamos una cifra por sus servicios y emprendimos viaje. Cuando no puede seguir en barco de vapor, ella se va a subir a las piraguas con las tribus de allí. Enseguida me di cuenta de que si quería recorrer el río Gowe para recoger muestras de peces, tenía que aprender a remar. Le pedí a mi jefe de expedición que me enseñara. No fue fácil, sobre todo porque yo siempre llevaba puesto mi vestido victoriano negro y un sombrero de piel. En el caso de Mary Kingsley, su reafirmación pasaba por el hecho de medirse con el entorno, con las fuerzas de la naturaleza. Y es por eso que remonta ese río. Fue mucho más complicado de lo que parecía. Una infinidad de veces la canoa volcó y terminé en el agua. Si las sanguijuelas no me devoraron, fue gracias a mi pesado vestido de cuello alto y a las espesas y largas medias de lana que nunca me quité. Mi vestuario también fue una gran barrera contra la malaria, porque mantenía alejados a los insectos. Las mujeres viajeras se preocupaban realmente por vestir exactamente igual en África o en Asia a como lo hacían en Londres, París o Madrid. Mary Kingsley decía que el motivo por el que no se le clavaban esos enormes pinchos era que su gruesa falda le protegía. En el río Gowe descubrí todo tipo de animales. Una vez un hipopótamo salió del agua de repente, bloqueándome el camino y abriendo la boca de par en par. Alargué lentamente mi paraguas negro y con la punta empecé a rascarle detrás de las orejas. Parece que le gustó. Y seguimos cada uno nuestro camino. Todas las tribus de la zona, sobre todo los Fan, que eran antropófagos, se hacen eco de aquella aventura, hablan de una mujer que va vestida de negro y que va en una piragua por el río Gowe y se van corriendo familias enteras a las orillas a ver este espectáculo como si hubiera ido el circo, Price, a verlos. En otra ocasión,
uno de los muchos cocodrilos que infestaban el río intentó subirse a mi canoa. Afortunadamente no era muy grande y conseguí alejarlo empujándole con un remo. El cocodrilo es un animal poco grato hasta para comérselo. Incluso con especias, es imposible disfrazar su horrible sabor a fango. Lo que ha hecho ha sido contagiar una plétora de viajeras de ese optimismo vital y de ese disfrutar del momento, de ese adaptarse a las circunstancias con humor. Un día, mientras estaba sola a la caza de insectos, vi un grupo de indígenas con el cuerpo pintado y la cabeza adornada con huesos, ramas y hojas. Creyendo que estaban haciendo un ritual de magia, me escondí detrás de un árbol. Cuando me descubrieron, me capturaron y me llevaron bajo una gran planta llena de monos. Temí que quisieran matarme. Intenté ofrecerles tabaco y chicles para amansarlos, como me habían enseñado los traders. Pero los nativos querían otra cosa. Eran cazadores, y viéndome vestida de aquella manera tan extraña, decidieron usarme como cebo para llamar la atención de los monos. Recopilaba historias sobre las costumbres, los hábitos, las leyendas, la manera en que vestían y la forma de actuar de la gente con la que viajaba. En otra ocasión, me acababa de bajar de la canoa acompañada por mis 3 porteadores para entrar en la selva en busca de las tribus caníbales que vivían a lo largo del río Gowe, cuando de repente una masa oscura de seres humanos apareció entre las hojas. Estaban en pie de guerra. Tenían la cara pintada, lanzas puntiagudas y robustos escudos de corteza. Un instante antes de ser atacados, asesinados y devorados, uno de los miembros de mi expedición se acercó al jefe y pronunció el nombre Kiva Kiva. Hubo un momento de tensión. El jefe lo miró con asombro y luego abrió los brazos hacia él, pero sin abrazarle, porque este era su modo de demostrar afecto. Todo cambió en 3 segundos. Esa noche dormí en una cabaña, pero a las pocas horas me atormentó un olor áspero y picante. No entendía qué era y me puse a buscar por todas partes de dónde provenía. Vi algunas bolsas colgadas. Cogí una y la abrí. Dentro había una mano bastante fresca, 3 dedos secos, 4 globos oculares con los que hacer amuletos, 2 orejas y otros fragmentos humanos. No me sorprendió mucho. Para ellos la carne humana era deliciosa y hasta me invitaron a probarla. Se interesa y aprende mucho y escribe sobre las costumbres tribales, sobre los ritos, sobre los antropófagos, en un momento en el que ningún blanco se había adentrado en esas zonas, por lo menos, o no había salido para contarlo. Otro día, estaba vagando por la jungla cuando de repente vi formarse en el cielo un enorme tornado. Los árboles grandes y gruesos eran azotados como si fueran espigas de trigo y los truenos eran como disparos. Corrí a cobijarme debajo de un enorme árbol cerca de las rocas. No me dio tiempo a recuperar el aliento cuando por el rabillo del ojo vi muy cerca de mí un leopardo enorme, tumbado en el suelo, inmóvil. Tenía abiertos sus 2 grandes ojos. Fue una de las emociones más grandes de toda mi vida. Me volví lentamente, intentando no hacer ningún ruido. Sentía su respiración. Mientras en el cielo se desataba la tormenta, una de las fieras más feroces del mundo y una joven mujer victoriana compartían el mismo refugio. Así es África. Emocionalmente, me parecieron 20 meses, pero cuando recuperé el juicio y la cordura, el tiempo se redujo a 20 minutos. Fue un inmenso placer. Lo más importante de su viaje, algo bastante común entre las viajeras, es la capacidad de adaptación, de desafiar a la naturaleza en ese entorno complejo de África. En septiembre de 1895, decidí intentar una empresa jamás acometida por ninguna mujer anteriormente. El ascenso al monte Camerún de 4.095 metros de altura. Solo Richard Francis Barton en 1860 lo consiguió. Yo quería imitarle, pero no seguí su camino.
Encontré en los mapas una ruta alternativa y yo iba a ser la primera mujer en recorrerla. Contraté un guía, Sasu, y 6 hombres. Cocinaban para ella. Hacían todo por ella. Esta gente respaldaba sus viajes. Era la época del colonialismo británico. Así que ser blanco significaba ser poderoso. Nos pusimos en marcha el 22 de septiembre de 1895. La montaña estaba protegida por la selva. Escalar entre aquellos árboles era difícil porque el terreno era resbaladizo debido a las lluvias típicas de la estación. Avanzábamos en fila india. Yo me apoyaba en mi paraguas, que empezaba a dar signos de deterioro. 1 año y medio en África empezaban a hacer mella también en él. Mi equipo de expedición estaba aterrorizado porque decían que el monte Camerún era la morada de los espíritus malignos. Estaban seguros, Sasu el primero, de que después de un par de días me cansaría. Pero no fue así, a pesar de los sabotajes. De repente el agua desaparecía. O yo me encontraba subiendo sola porque el resto de los porteadores se habían parado. Los alimentos faltaban con frecuencia. En definitiva, lo intentaron todo para hacerme desistir. Son los espíritus, me decían. Pero normalmente es una mujer victoriana la que da miedo a los fantasmas y no al contrario. Es la viajera optimista, ingeniosa, simpática, inteligente, que restó importancia a todo cuando vivió en el África Occidental. Es una mujer sin miedo, impetuosa, que hace todo porque le sale de dentro. Sasu dejó la expedición convencido de que llegados a aquel punto yo lo seguiría. Pero no lo hice. 3 porteadores regresaron al valle y yo proseguí con otros 3 hacia la cumbre. Les pagué con los últimos restos de tabaco que me quedaban. No quería abandonar la aventura. Quería ser la primera mujer que escalara el monte Camerún. El último día, el desnivel que teníamos que superar era enorme y el terreno muy escarpado. La roca volcánica se derrumbó debajo de nosotros y fue un milagro que no nos precipitáramos al vacío. Era casi imposible que las cosas fueran a peor. Pero lo hicieron. A lo lejos se veía llegar un tornado. Teníamos poco tiempo para alcanzar la cumbre o moriríamos. Los 3 hombres que me acompañaban se pararon, pero yo, empujada por una misteriosa fuerza interior, de un golpe alcancé la cima. Mi sueño se había cumplido. En cierta manera, creo que Mary Kingsley se vio obligada a ir a África Occidental para ser alguien. No podría haber sido o hecho lo que hizo quedándose en casa. Se arriesgó, viajó a la tumba del hombre blanco, hizo cosas que ninguna otra mujer blanca había hecho. Fue a lugares donde ninguna otra mujer blanca había estado. Satisfecha con el material que había recogido y con mis descubrimientos científicos, decidí que había llegado el momento de volver a Inglaterra. Era noviembre de 1895 y yo tenía 33 años. Se inclinaba a permanecer en un sitio, a hablar con la gente durante cierto tiempo, a persistir. No recorría cientos y cientos de kilómetros en sus viajes como los anticuados hombres viajeros. Así que fue un viaje muy corto y sabía que recibiría muchas críticas por ello. Cuando llegué a Londres, llevé las muestras de los animales recogidos al Dr. Gunther del Museo de Historia Natural. Para ordenar las ideas y escribir mi diario de viaje, recreé en mi casa de Kensington el ambiente africano lo mejor que pude. Talismanes, plantas, amuletos, fotografías, esculturas de los nativos, todo aquello que podía recordarme África e inspirarme en la escritura. Le desesperaba que no le tomaran en serio. Una de las frases más habituales que empleaba Mary Kingsley en su correspondencia era: quiero que me tomen en serio. Mi diario de viaje fue un gran éxito editorial, hasta tal punto que se organizó una lectura en la Liverpool Geographical Society. La sociedad científica a la que mi padre nunca perteneció me abría los brazos. Ella no daba las conferencias. Eso era porque en aquella época no se aprobaba que las mujeres dieran conferencias. A mi entender, creo que quería ser
lo más correcta posible en Gran Bretaña. Pero yo era una mujer y la Geographical Society no permitía que las mujeres leyeran en público. Sentada en medio de los científicos y exploradores, escuché con atención a Sir James Irving mientras leía mi trabajo. Amplió los límites de lo que se consideraba el comportamiento correcto para las mujeres de aquella época, incluso aunque a ella le horrorizara decirlo, ya que no quería que la vieran como una feminista, como una sufragista. Una vez más, hizo campaña en contra de que las mujeres fueran miembros de la Royal Geographical Society. En 1892 hubo un gran debate sobre a qué mujeres se deberían aceptar como miembros. Creo que la aterrorizaba ser una marginada en la sociedad británica. Algunos meses después de mi regreso, murió también mi hermano, que había vuelto a la patria ya enfermo. Lo acompañé en su lecho de muerte hasta el último instante, sosteniéndole la mano. Ahora estaba completamente sola. Nada más me retenía en Inglaterra. La nostalgia de África se hacía cada vez más poderosa y decidí volver a marcharme. Estaba preparando mi tercer viaje cuando empezaron a llegar noticias cada vez más dramáticas de Sudáfrica, donde los ingleses combatían contra los boeres. Quería ayudar en los hospitales de campo curando a mis compatriotas heridos. Mi padre era médico y yo había aprendido mucho de él. Volví al continente africano como enfermera. Lo que pretendía hacer era usar esto como excusa para llegar a su bien amado continente. Estaba desesperada por volver allí. Quería coger un barco hacia África Occidental después de ejercer un tiempo de enfermera. Era el 11 de marzo de 1900. Las guerras con frecuencia traen consigo epidemias. Aunque me lavé escrupulosamente las manos y seguí toda la profilaxis, enfermé de tifus y morí en pocos días. Tenía 38 años. Mi cuerpo fue incinerado y las cenizas esparcidas en el océano, respetando mi última voluntad. Algunas especies de peces llevan mi nombre y me recuerdan por los libros y por una temeraria empresa en el Monte Camerún. Pero de lo que me siento más orgullosa es de haber aprendido a remar en canoa como un africano del Ogowe.